Soy Taco y vamos a ver video más sobre el canal de Facubiralto sobre cómo un clip de papel hackeó a la Switch. Así nomás. Ja, 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 Imposible para mí, pero no lo tengo ni idea. I want you to... Un clip de papel hackeó la Switch. A la Ajá, pobre serio. Nintendo le hackearon la Wii con unas pinzas de depilar y la Sí, Switch con un clip. no Y en este mames. video te voy a contar cómo esta cosita vulneró totalmente la seguridad de la consola, haciendo enojar a Nintendo hasta tal punto que terminó metiendo a hackers presos. No. Y se está en intro. Igual. El 3 de marzo de 2017, después de venir del estrepitoso fracaso de la Wii U, Nintendo sacó al mercado la Switch. Switch. Esta consola trajo consigo varias novedades, siendo la principal que es un sistema híbrido, hecha para funcionar tanto en modo portátil o conectada a una televisión por medio de un dock. La Switch, al igual que sus predecesoras la Wii y la Wii U, apuntaba a un público casual. Esto, junto a sus capacidades gráficas que no resaltaban para nada, nos volvió a reafirmar que Nintendo no tenía ningún tipo de interés en competir con Sony y Microsoft. Bueno. Sin embargo, aunque no innova en el terreno de gráficos, la Switch tiene sus méritos, como la ¿Cuál? implementación, por ejemplo, del HD Rumble o vibración en HD. Esa vibración con tanto detalle que nos permite sentir hielos en un vaso, idea Mentira. que Sony tomó prestada para la Play 5, donde la vibración del control era uno de sus puntos de marketing más Está fuertes. bien rata Irónico, porque cuando salió la PlayStation 3, los primeros controles X-Axis no tenían vibración, y a Sony la criticaron mucho por esto, y la compañía se defendió diciendo que la vibración era una función del pasado. ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, volvamos a Nintendo. Sí. La Switch fue y es un hitazo. Gracias a juegos excelentes y a su facilidad de uso, logró vender al día de hoy, a casi 6 años de su salida, más de 110 millones de unidades. En términos de hardware, como dije, la Switch no resalta en nada. 4 GB de RAM, pantalla 720p y potenciada por el procesador Tegra X1 de Nvidia. Este chip es un SoC, que quiere decir System on Chip, sistema en chip, porque efectivamente en este chip se encuentran tanto el procesador de la consola como la GPU, o sea, los gráficos. El Tegra X1 fue lanzado Es un amigo con gráficos incorporados. en enero de 2015 y originalmente fue usado Este chip así de chiquito es el microprocesador, amigo. Wow, qué potente, por más. las Nvidia Shield. Posteriormente se usó para la Switch y también se usó para algunos modelos de teléfonos de Google. Si bien las consolas solían tener procesadores especialmente desarrollados para ellas, como el Emotion Engine de la Play 2, fue lanzado en enero de 2015 la GPU, o sea, los gráficos. El Tegra X1 fue lanzado en enero de 2015 y originalmente fue usado para las Nvidia Shield. Posteriormente se usó para la Switch y también se usó para algunos modelos de teléfonos de Google. Si bien las consolas solían tener la Switch y también se usó para algunos modelos, originalmente fue usado para las Nvidia Shield. Posteriormente se usó para la Switch y también se usó para algunos modelos de teléfonos de Google. Si bien las consolas solían tener procesadores especialmente desarrollados para ellas, como el Emotion Engine de la Play 2 o el famoso procesador Cell de la Play 3, cada vez es más habitual que las compañías usen chips más estándares desarrollados por compañías como AMD. Si bien siguen siendo chips customs que no tienen una equivalencia exacta que puedas comprar para ponerla a una computadora, no dejan de ser muy parecidos a piezas estándares. Por eso suele decirse que las nuevas consolas prácticamente son computadoras. Y la Switch llevó esto a otro nivel, porque según lo que tengo entendido, el Tegra X1 exacta que puedas comprar cada vez es más habitual que las compañías usen la Play 2 o el famoso procesador Cell de la Play 3, cada vez es Google. Si bien las consolas solamente se usó para la Switch y también se usó para algunos modelos de teléfonos de Google. Si bien las consolas solían tener la Switch y también se usó para algunos modelos de teléfonos de Google. Si bien las consolas solían tener procesadores especialmente desarrollados para ellas, como el Emotion Engine de la Play 2 o el famoso procesador Cell de la Play 3, cada vez es más habitual que las compañías usen chips más estándares desarrollados por compañías como AMD. Si bien siguen siendo chips customs que no tienen una equivalencia exacta que puedas comprar para ponerla a una computadora, no dejan de ser muy parecidos a piezas estándares. Por eso suele decirse que las nuevas consolas prácticamente son computadoras. Y la Switch llevó esto a otro nivel, porque según lo que tengo entendido, el Tegra X1 que tiene la Switch no es una versión especial que Nvidia desarrolló para Nintendo, es el chip de stock.
sin ninguna modificación, y al ser Ajá. un chip que no fue especialmente desarrollado para la Switch, hizo que algunas cosas quedaran un poco descuidadas, Oh. como por ejemplo la seguridad. Como dije antes, a la Wii la hackearon con unas pinzas de depilar, y si les interesa saber la historia, tengo un video en el canal hablando de eso. Y para vulnerar la Switch hizo falta algo más sencillo todavía, un clip de papel. A principios de 2018, a un año del lanzamiento de la consola, se descubrió algo muy interesante. Si removemos el Joy-Con derecho y usamos algo como un clip de papel para hacer puente entre dos contactos específicos de la consola, podemos hacer que el Tegra entre en modo de servicio o de recuperación. Lo más interesante de esto es que en este modo el sistema operativo de la Switch nunca arrancó. Normalmente cuando se encuentra una vulnerabilidad en la consola, todavía tenemos que seguir luchando constantemente contra el sistema operativo de esta, pero en este caso no, porque en el modo de recuperación el sistema operativo de la Switch no booteó, por lo que no importa cuántas medidas de seguridad Nintendo haya puesto en el sistema, porque este no está funcionando. Una vez que le abrimos las patas al Tegra, podemos conectar la consola a la PC e inyectarle básicamente cualquier cosa que queramos. La única limitación real que tenemos es la misma potencia del Tegra. Cualquier cosa que le metamos que el Tegra tenga la potencia para correr, lo va a correr. Linux, emuladores, juegos pirata, lo que sea. Lo que se suele hacer mayormente es instalar un programa llamado Hecate, que nos permite, entre otras cosas, hacerle downgrade al sistema e instalar custom firmwares, siendo el más usado el Atmosphere, que prácticamente es igual al sistema operativo original de la Switch, pero con todas las opciones que esperaríamos de una consola hackeada. El famoso exploit o hack del clip de papel fue bautizado como Fusée gelée. al día de hoy directamente se venden unas clip de papel, fue bautizado como Fusée Un seguido como cohete de la gelatina. Jolly. No al mames, día de hoy ¿qué? directamente se venden unas piecitas impresas en 3D llamadas Jig, o para que no se quejen de mi pronunciación argentina, Jig. Y esta piecita nos permite hacer el puente entre los contactos de la manera más pronunciación argentina, Jig. Y esta piecita nos permite hacer el puente entre Fusée gelée. al día de hoy directamente se venden unas piecitas impresas en 3D llamadas Jig, o para que no se quejen de mi pronunciación argentina, Jig. Y esta piecita nos permite hacer el puente entre los contactos de la manera más sencilla posible y sin margen de error prácticamente. Porque sí, si lo haces con un clip de papel y no con esta piecita especializada, hay un margen de error y podés en teoría llegar a briquear la consola, aunque bueno, es medio difícil, pero la posibilidad existe. También se desarrollaron unos pequeños aparatitos llamados RCM Loaders, que nos permiten meter archivos como el Hecate a la Switch sin necesidad de tener que conectarla a una computadora. Una cosa graciosa que leí sobre este exploit es que la gente que lo descubrió se lo guardó por 3 meses antes de revelarlo al público, porque como dije antes, los chips Tegra también estaban en algunos teléfonos de Google, así que cuando la gente descubrió esta vulnerabilidad, lo primero que hizo fue avisarle a Google, y Google les dijo: hey, muy bueno lo de sus hacks, pero antes de liberarlo, ¿pueden esperar a que lo arreglemos? Y los hackers le dijeron a Google: sí, no hay drama, y esperaron 3 meses hasta que finalmente Google pudo parchar el error en sus dispositivos, pero a Nintendo nadie le avisó y no le tuvo piedad y se la metieron enterita. Al momento que se descubrió este hack, había alrededor de unas 15 millones de Switch en circulación, y este error es completamente irreparable. Si tenés una de estas primeras 15 millones de unidades, no hay forma de que Nintendo te impida piratearla, porque es una vulnerabilidad física, una vulnerabilidad en el hardware, y no importa qué tantas actualizaciones del sistema te meta Nintendo, nunca va a poder solucionar el error del Tegra. Y es irónico porque que la forma en que funciona el Tegra no pueda ser modificada por una actualización es intencional. Estos chips están hechos de fábrica para no poder ser modificados, porque en caso de que pudieran serlo, un hacker suficientemente habilidoso tal vez podría encontrar la forma y no le tuvo piedad y se la metieron en sus dispositivos, pero a Nintendo nadie le avisó y no le tuvo piedad y se la metieron enterita. Al momento que se descubrió este hack, había alrededor de unas 15 millones de Switch en circulación, y este error es completamente irreparable. Si tenés una de estas primeras 15 millones de unidades, no hay forma de que Nintendo te impida piratearla, porque es una vulnerabilidad física, una vulnerabilidad en el hardware, y no importa qué tantas actualizaciones del sistema te meta Nintendo, nunca va a poder solucionar el error del
el Tegra. Y es irónico porque que la forma en que funciona el Tegra no pueda ser modificada por una actualización es intencional. Estos chips están hechos de fábrica para no poder ser modificados. Porque en caso de que pudieran serlo, un hacker suficientemente habilidoso tal vez podría encontrar la forma de vulnerarlo. Pero que no pueda ser modificado significa también que en caso de presentar algún error, nunca se va a poder solucionar. Nintendo, seguramente sacando humo por las orejas, lanzó al mercado nuevas revisiones de hardware de la Switch. Obviamente estos nuevos modelos tenían la vulnerabilidad corregida, aunque repito que los primeros modelos de la Switch, conocidos como V1, van a ser hackeables por el resto de la eternidad. Estas nuevas revisiones de la Switch son conocidas como las V2 o como los modelos Marico. Sí, Marico no joda. Y tanto estas nuevas revisiones como la Switch Lite o la Switch OLED, también repito que los primeros modelos de la Switch, conocidos como V1, van a ser hackeables por el resto de la eternidad. Estas nuevas revisiones de la Switch son conocidas como las V2 o como los modelos Marico. Sí, Marico no joda. Y tanto estas nuevas revisiones como la Switch nuevas revisiones de la Switch son conocidas como las V2 o como los modelos Marico. Sí, Marico no joda. Y tanto estas nuevas revisiones como la Switch Lite o la Switch OLED también pueden ser hackeadas, pero ninguna puede ser vulnerada por medio de software. Para todas necesitamos soldar un chip físico adentro de la consola. Un grupo de hackers, conocidos como Team Executor, desarrollaron estos chips para la Switch y los bautizaron como los SX. Este chip básicamente cumple la misma función que el clip de papel, solo que su implementación es mucho más compleja. Pero en una serie de eventos muy desafortunados, el grupo terminó siendo arrestado y demandado por Nintendo. Los chips siempre están en un área medio gris en términos ¿Por qué la bandera? legales. Primero porque un chip no implica sí o sí piratería. Primero porque tal vez solo lo quieras para correr algún tipo de homebrew como Linux. O tal vez tenés copias originales de juegos, pero querés el chip para correr versiones digitales porque no querés gastar las copias físicas. Además, la consola es tuya. Vos pagaste por ella y la podés usar para lo que quieras en realidad. Es como si yo tuviera una heladera y le invento un chip para que pueda enfriar más rápido. Sí, la modifiqué, pero ¿qué autoridad tiene, por ejemplo, Samsung para decirme qué puedo hacer o qué no puedo hacer con la heladera por la que yo pagué? La verdad es que podemos tirar argumentos infinitos de los dos lados, pero en conclusión, en el tema chips de consolas, si bien estos no implican sí o sí piratería, sí que la facilitan. El error de Team Executor no fue el desarrollo de estos chips, sino que también se dedicaban a venderlos. Y la venta de estos chips ya se vuelve un tema mucho más complicado en términos legales. Así que Nintendo, siendo Nintendo, que si pudiera te demandaría por ese póster de Zelda que tenés en tu habitación, inició acciones legales contra 3 de los 12 miembros de Team Executor. Por lo que tengo entendido, a uno lo condenaron a 4 años y medio de cárcel y a pagar una multa de más de $4 millones. Multa que seguro la terminarán de pagar sus tataranietos. Acá quiero hacer una aclaración, porque lo que pasó en realidad es que al hacker Gary Bowser, cuando lo detuvieron en 2020, este se ofreció a pagarle a Nintendo $4,5 millones en compensación, pero Nintendo le dijo tomátela de acá y la inició juicio, y en febrero de 2022 lo condenaron a 40 meses de cárcel y a pagar una multa de $10 millones. ¿Y qué pasó con los otros dos hackers? Al día de hoy nada, porque están prófugos. Pero lo que más nos importa es que obviamente los obligaron a detener el desarrollo y la venta de los chips. Por eso, si bien es posible hackear las Switches Marico, la Lite y la OLED, no es muy conveniente, porque los chips buenos, que son los que desarrolló Team Executor, se venden por precios exorbitantes porque ya no están en producción, y los demás tipos de chips que podés conseguir, además de también ser caros, son de una calidad medio dudosa. Y si le sumamos a esto la dificultad de su instalación, mucha gente directamente decide no arriesgarse y no hackear su consola. Además que algunos chips no se llevan muy bien con ciertas versiones del firmware, por lo que necesitamos chips específicos según la versión del firmware que tengamos. Y también si tenés una Switch OLED tenés que tener mucho cuidado con la versión del sistema que tengas, porque si le erras al chip podés briquear la consola. Lo que suele hacer mucha gente que quiere hackear su consola es vender su Switch modelo 2 y tratar de conseguir una Switch modelo 1, o sea, una de las primeras 15 millones que salieron a la venta. Y una vez que tenés esa, podés agarrar el clip de papel que tiene los apuntes que nunca estudiaste y listo, la hackeás. Otro contraataque que tuvo Nintendo es que en un principio empezó a detectar las Switch hackeadas y
te podían bañar de su ecosistema online. Sin embargo, esto también duró poco, porque el programa Gecate que mencioné antes nos permite dividir en dos partes la Switch. ¿Con Podemos cuál? crear dos particiones, una en la memoria interna que tenga toda la parte legal y otra en una memoria SD que contenga toda la parte menos moral. De esta forma, si queremos jugar online, simplemente usamos la parte del sistema que está en la memoria interna y Nintendo no nos va a poder bañar de ningún lado. Obvio que si jugás online con un juego pirata o si instalás algún tipo de homebrew en la memoria interna, te van a bañar. Pero mientras Pendejo. mantengas los dos ecosistemas separados, no vas a tener ningún problema. En una Switch hackeada podemos hacer un no nos va a poder bañar de ningún lado. Obvio que si jugás online con un juego pirata o si instalás algún tipo de homebrew en la memoria interna, te van a bañar. Pero mientras mantengas los dos ecosistemas separados, no vas a tener ningún problema. En una Switch hackeada podemos hacer una multitud de cosas, como navegar por internet, correr emuladores, correr juegos pirata, podemos correr Linux, podemos correr Android, con todo lo que esto conlleva. Y sí, si le instalamos Android podemos usar el xCloud de Microsoft en la consola. Qué Podemos bueno. transferir archivos de forma inalámbrica entre la consola y la PC, usar cualquier tipo de control sin la necesidad de un adaptador especial, hasta podemos enviar la imagen de la PC a la Switch para usarla como pantalla. Y una de las cosas más XD que podemos hacer aprovechando esta función es que podemos usar el emulador de Wii U en la PC y usar la Switch como si fuera la tableta de la Wii U. Fino, brother. Sí, Fino. Qué bueno. Transición. Ay, ¿qué? Fino, papá. ¿Alguien se acuerda del código Lucon? No lo sé, ¿qué es eso? No. Código Liquid. Fino. ¿Alguien se acuerda del código Icon? Sí, yo sí lo recuerdo. Sí, lo recuerdo todo bien la canción esta. Y esa es la historia de cómo se hackeó la Switch. ¿Cuál será la próxima némesis de Nintendo? Primero unas pinzas de depilar, después un clip. ¿Será la Switch 2 hackeada con una cuchara? ¿Quién sabe? Sí. Yo no les puedo garantizar nada, pero sí puedo decirles que vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción. Nos vemos. Chau. Chao. Bueno, este fue un video más del canal de Facu Peralta, así que abajo en la descripción voy a dejar los enlaces de este video, abajo en la descripción voy a dejar los enlaces de este video abajo en la descripción voy a dejar los enlaces. Abajo en la descripción voy a dejar los enlaces de este video como canal principal de Facu Peralta. Vaya video original, dale like, comparte, suscribe, comparte, dale like, comparte, comente, dale like, comparte, comente. Dale like, comparte, comenten, suscribe y pues síguela en sus redes sociales como Instagram. Y abajo en la descripción tengo otros enlaces abajo en la descripción tengo los enlaces de Twitch y Kick. Y ahora tenemos servidor de Discord. Abajo en la descripción abajo en la descripción están los enlaces. Si te gustó esta si te gustó esta ración, dale like, comente y suscríbete. Para llegar a los 500 suscriptores, a ver si monetizo estos videos. En el lado izquierdo. En el lado derecho En el, en el lado derecho voy a dejar un video anterior y un video recomendado. Así que eso. Pitalco y no olvides el video. Chao, chao.